Glorifica el nombre del Señor Jesús. Le doy gracias al Señor, hermanos, por la oportunidad que me han dado mis pastores allá en la iglesia central. Yo soy el hermano Rogelio Fuentes y estoy contento aquí con el pueblo del Señor. Algunos hermanos o hermanas los conozco, algunos del Instituto Bíblico. Y hermanos, estamos aquí contentos para servir al Señor Jesús. Amén. Hay que estar orando por nuestro pastor Víctor Hernández. Amén. Dios lo va a estar ocupando en algún lugar allá predicando la palabra y necesita este siervo de Dios la oración de su pueblo. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 1 al 13. Amén. Gloria al Señor. Cuando lo tenga, puede indicarlo con un amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Mateo 26, del 1 al 13. Yo voy a leer el primer versículo, usted lee el segundo y terminamos todos juntos, versículo 13. Dice así: en el nombre poderoso del Señor Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días será la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo para prender a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa del leproso, Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. al ver esto, los discípulos se llamaban diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Dijo: ¿por qué le traes a esta mujer? Pues ha hecho por mí una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque el precio de mi cuerpo ha hecho aquí para darme. Todos juntos el 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que a esta ha hecho para memoria de ella. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración y poner este servicio en las manos del Señor, hermanos. Esta enseñanza que me han mandado, gloria al Señor. Oren a mi favor, hermanos, para que sea el Señor hablándonos este día. Señor Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre amado, por darme la oportunidad de venir aquí a tu iglesia amada, Señor. Señor, tú eres el único que recibe la gloria, Señor. Toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Me pongo en tus manos en esta mañana para que tu palabra sea fluyendo, Señor. Bendice al amigo, al visitante, al hermano, a la hermana, Señor, aquellos que vienen en camino. Y pedimos que bendigas al pastor Víctor Hernández, su esposa y sus hijos, su familia. Bendice toda esta hermosa congregación en el nombre poderoso del Señor Jesús. Dando un fuerte aplauso, puede tomar su asiento. A su nombre. Gloria al Señor Jesús. Hermano, como había dicho, algunos hermanos los conozco aquí y alguna vez había venido aquí, nomás que la iglesia yo creo que estaba para allá, el altar, hermanos. Pero gracias al Señor, esta es la iglesia lavada con la sangre del Señor Jesús. Hace aproximadamente como unos 8 años vine y conocí a un hermano aquí que se llama Efraín, no sé quién sea, pero aquí se congrega él. Y ese hermano ha sido una gran bendición para mi vida. Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre. Bueno, el tema del día de hoy le he titulado 7 características para una buena obra, hermanos. Amén. Dios nos mandó y nos escogió para hacer buenas obras, para que hagamos obras aquí en el reino de Dios, aquí mientras estamos en este globo terráqueo. Y a manera de introducción, en esta historia tan importante, podemos observar diferentes personajes: Simón el leproso, Lázaro, Marta, los discípulos y María en primera instancia. Ellos habían entrado a un hogar de este hombre llamado Simón el leproso.
No es que estaba leproso, hermanos. De alguna manera ya el Señor ya lo había sanado, porque nosotros sabemos que un leproso no podía estar reunido con los demás. Pero ahí el Señor había hecho un milagro y este hombre con agradecimiento lo invitó a su casa a tener esa comida y siempre lo acompañaban Lázaro, María y Marta, hermanos. Pero hermanos, mientras ellos estaban ahí adentro, gozándose en esa fiesta, como en esta mañana aquí venimos a gozarnos, venimos a ser bendecidos de parte de Dios. Allá afuera, hermanos, intentaban cómo matar al pastor. Estaban preparando artimañas, cómo destruir la iglesia del Señor. Y en este tiempo, hermanos, no es la excepción. Siempre el enemigo ha buscado cómo detener la iglesia del Señor. Pero hermanos, aquí hay un pueblo fuerte que comprende lo que es la palabra de Dios y que si estamos aquí es para hacer buenas obras. Ocupémonos en las cosas del Señor. Gloria al Señor Jesús. María, hermanos, ahí en medio de ese caos, que no era fácil, estaba presentando un excelente servicio de amor hacia nuestro Señor Jesús, en medio de diferentes opiniones, sin importarle las críticas, sin importar las diferencias de diferentes personas que estaban ahí en medio. Ella, hermanos, tomó ese perfume que era de gran precio, no le importó la cantidad de lo que valía, era algo que ella había atesorado y lo había guardado para un momento especial. Como es venir a la casa de Dios, venimos aquí, es un momento especial, no es un momento más, no es un momento repetitivo, hermanos, es un momento especial que esta mañana el Señor nos haya traído a este lugar. Y esta mujer, hermanos, con tal de agradar a su Señor, dentro de esa casa de Simón el leproso, había críticas, fuera de esa casa estaban peleando también para poder matar al Señor Jesús. Pero nosotros como hijos de Dios, estando cerca de nuestro Señor Jesús, podemos discernir y entender el mal olor del enemigo que con sus planes para querer destruir la iglesia del Señor Jesús, usando ciertos planes, ciertas artimañas, hermanos, siempre está ahí queriendo poner una cáscara para que se resbale el pastor, para que se resbale la esposa del pastor, para que se resbalen los hijos, para que se resbale un hermano o una hermana. Pero hermano, estamos aquí para estar cerca del Señor y para que Él nos enseñe que Él está tan cerca de nosotros. No importa la crítica y la dificultad que le hayan dicho por venir a la casa de Dios esta mañana. Den una alabanza al Señor Jesús. Gloria al Señor. Muchas veces, hermano, es directamente a un hermano la pelea, la lucha, hermanos. Pero como buenos hijos de Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero muchas veces es directamente contra el pastor. Porque lo que quiere es ir a la cabeza del enemigo, destruir al pastor, así como el Señor Jesús querían destruirle, pero no lo querían hacer en medio de la fiesta. Pero ellos pensaban que no iban a destruir y destruir toda esta hermosa iglesia. No sabían que al contrario el Señor iba a dar un olor fragante para que la iglesia del Señor ahora se predique todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Así debemos nosotros en todo tiempo, hermanos, estar intercediendo por nuestros pastores. Para no dejar que el enemigo mine nuestro corazón y nuestra mente y estar pensando cosas diferentes. Quizás el pastor no está aquí, hermanos, yo sé que está ocupado trabajando en el Señor. Y hermanos, oremos por él. Pidamos al Señor por nuestro pastor, porque él se está esforzando, sembrando una semilla por allá, ganando almas para el Señor. Mientras que aquí, hermanos, está el Señor Jesús también con nosotros, enseñándonos la palabra poderosa del Señor Jesús. Gloria al Señor. Con nuestras oraciones, hermanos, con nuestros ruegos, nosotros podemos cambiar toda situación, todo mal olor que el enemigo levante en contra de su iglesia. Así como María utilizó un perfume para cambiar el ambiente y preparar el cuerpo de Cristo, era cumplir una profecía en la cual el Señor iba a llegar a esa tumba, hermanos, pero con un olor fragante, tanto así que la muerte no lo podía detener porque iba a resucitar al tercer día. Y para entrar ya en este mensaje, hermanos, vamos a ver las 7 características que podemos ver que hizo María, que tipifica la iglesia, que tipifica cada hermano y cada hermana en la casa de Dios, y así poder trascender para la gloria del Señor Jesús. Número 1, hermanos, ella dio algo de mucho valor. No era algo que tenía un costo muy común. Ciertamente en el tiempo de Israel, las mujeres traían un perfume sencillo, no de mucho valor, pero esta mujer lo hizo diferente.
traía algo de mucho valor y se calculaba que este perfume tenía el valor de un trabajador de todo el año, hermanos. Todo lo que había juntado un año un trabajador, se podía comprar un perfume de esa categoría. Y hermanos, era de gran precio. Y no era cualquier perfume, era un perfume de nardo, un perfume que al tirarlo usted se puede llenar la casa, hermanos, de ese olor fragante y cambiar todo pensamiento que haya venido a la casa de Dios. Gloria al Señor. Entonces, es un costoso perfume y ella, hermanos, viendo la oportunidad, estando el Señor, no la desaprovechó para ungir el cuerpo de Cristo. Nosotros también podemos ungir el cuerpo de Cristo, así como nuestro hermano pedía las ofrendas o los diezmos, hermanos. No es que el hombre quiere quedarse con esa ofrenda o ese diezmo, es un mandato de Dios, y así nosotros podemos ungir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesús. Amén, amén. Podemos recordar también al salmista David, donde él enseñó, cuando el Señor le dijo, ve y cómprate un terreno para edificar, hermanos, alabanzas, adoración al Señor. Un terreno momentáneo donde él podía invocar el nombre de nuestro Dios. Este hombre dice que llegó y fue con un hombre llamado Arauna y le dice, no, toma todo lo que quieras, rey. Tómalo para la gloria de Dios. Gratis te lo doy. Pero David, hermano, no era un hombre mezquino. Era un hombre, un dador alegre, porque él dice, yo no voy a ofrecer a mi Dios nada que me cueste, antes bien me voy a despojar de lo que yo tengo, algo que yo pueda desprenderme, algo que sea como olor fragante al Señor. Y él, hermanos, no aceptó algo gratis, antes bien le doy la gloria al Señor Jesús, como esta mañana hemos venido a darle toda la alabanza al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? María, hermanos, no miró en su perfume como el sustento para toda su vida. Antes bien, ella volteó a ver a Jesús y vio su amor, su gracia, su fe, su esperanza, y vio que su familia, que Jesús había salvado. Porque para ese tiempo, hermanos, ya Lázaro había sido resucitado. ¿Y cuántas cosas no ha hecho Dios con nosotros? ¿Cuántos milagros no ha hecho el Señor? Usted es un milagro de Dios en esta mañana, al estar aquí presente para poner su oído y escuchar la palabra poderosa del Señor Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Así, hermanos, también como María miraba a su familia, cada uno de nosotros podemos pensar que nuestra familia también va a alcanzar esa salvación tan grande. Amén. Gloria al Señor. Entonces se dio cuenta que lo que tenía no se comparaba con lo que Jesús representaba para ella. En el libro de Mateo, capítulo 16, 25, nos narra unas palabras del Señor. Porque todo lo que se quiera salvar para su vida, lo perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ella no halló el fruto en ese perfume como quedándose con ella, sino vio en Jesús algo más grande, hermanos, algo más importante. Y qué importante es para nosotros entregar nuestra vida al Señor, dejar todo lo que nosotros tenemos en el altar, en las manos del Señor, porque Él sí puede cambiar, Él puede manifestarse en un momento. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Punto número 2, hermanos. Ella hizo algo importante. Quebró el alabastro. Después de que lo dio, no solamente lo dio y lo dio cerrado, no, sino que ella misma se presentó y lo quebró. Y nosotros, hermanos, así como ella que quebró el frasco, consideró darle todo para el uso del Señor. No se quedó con nada. Y así nosotros no podemos venir al Jesús, al servicio, apáticos, y todo está bien. No podemos venir así, no, todo está bien. Siempre hay algo, hermanos, que nosotros venimos a la casa del Señor y constantemente vamos a ser renovados. No podemos venir, no, todo está bien. ¿Cómo está, hermano? Sí, gloria a Dios, estamos bendecidos. Pero yo sé en mi corazón y en mi mente que yo tengo algo que entregarle al Señor. Y si usted ha guardado algo para no entregárselo al Señor, eso no es de agradecimiento al Señor, hermano. Necesitamos un quebrantamiento delante de la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Y hermanos, así el salmista David, allá en el Salmo 51, 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Nosotros necesitamos así, hermanos, quebrantarnos delante de la presencia del Señor.
no quedarnos allá atrás. Nos invitan al altar, vayamos allá adelante. No es el hermano, es el Señor usando el hermano, porque Él nos quiere tener cerca, que le alabemos, que le dancemos, que glorifiquemos el nombre del Señor Jesús. Y si nos quebrantamos, hermanos, ahí vamos a despedir ese olor fragante. Va a quitar todo nuestro estorbo, toda amargura, toda distracción, toda queja, hermanos, que usted a lo mejor quería traer. Hermanos, en un momento va a ser borrado delante del Señor Jesús. Amén, amén. Así el orgullo, la altivez, la autoconfianza necesitan ser quebradas por la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos, hermanos, arrepentirnos de cualquier cosa que le hayamos fallado al Señor. Punto número 3, hermanos, es que esta mujer derramó todo el perfume. Todo, no dejó ni una gota. Nosotros podemos entender que cuando el Señor derramó su sangre, hermanos, la derramó toda por amor de cada uno de nosotros. Él no se quedó con nada, hermanos. Así esta mujer derramó todo su perfume, no se reservó nada para ella misma. Y al venir a Cristo nosotros debemos hacerlo de forma completa, entregando todo nuestro ser y no reservarse nada, hermanos. Nada se reserve, entregue todo al Señor. Yo sé que hay muchas veces que venimos y dicen, no, me da pena ir al altar. Se van a dar cuenta de algo. Hermanos, el Señor sabe cómo tratar con nosotros. Y si uno, hermanos, se humilla delante del Señor y le entrega todo lo que tiene en su corazón, Él está esperándole. Él está aquí con nosotros, con los brazos abiertos para cambiar toda situación que esté aconteciendo en la casa del Señor. Entonces, hermanos, debemos de estar dispuestos para abrir todo nuestro corazón y no reservarnos nada, porque si no, esto no va a ser agradable al Señor. Pues en Lucas 14:33 nos enseña que así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Necesitamos nosotros, hermanos, para servir al Señor, para que Dios nos use de una manera especial, hermanos, dejar todo al Señor, para que Él, hermanos, pueda llenarnos todo de Él, y así verdaderamente ser un discípulo en las manos del Señor Jesús. No podemos presentarnos delante de Dios mutilados. Él pide de nosotros todo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos enseña el Señor esta palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos de tener una completa sumisión a Dios, hermanos. Totalmente, sin quedarse con nada, hermanos. No, hoy no lo voy a entregar. Hoy es el día que el Señor está poniendo esta palabra, hermanos. Amén. Yo sé que todos tenemos algo, hermanos. Y es importante escuchar la palabra de Dios y alientarnos para tomar fuerzas y dejar todo en el Señor. No debemos de quedarnos con algo, hermanos. No, pues es que mi posición o mis planes o cualquier otra cosa, nada de eso puede pasar por encima de sujetarnos al Señor, de someternos al Señor. Nosotros necesitamos someter no solamente, hermanos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino nuestro trabajo, hermanos, para que no tome ventaja el enemigo y dice, de aquí lo tengo a este hermano. Aquí yo lo voy a usar como yo quiero. No le voy a permitir que alabe al Señor. Pero, hermanos, si lo sometemos al Señor, Él sabe cómo hacer las cosas, hermanos. Denle un aplauso al Señor Jesús. Número 4, hermanos, es que esta mujer enjugó sus pies con sus cabellos. Y es que la honra de una mujer, hermanos, está en su cabello. El honor está en su cabello, porque esta mujer con su cabello largo lo cuida, lo peina, se lo arregla como toda hermana en la casa de Dios. Se lo arregla para el Señor, se lo peina para el Señor, hermanos. Se lo cuida porque esa es la gloria de Dios que le ha dado en ese cabello. Pero María, hermanos, no tomó eso, hermanos, como algo más importante que el Señor. Antes bien, esa mujer usó su cabello aún peinado y arreglado, lo usó para hacer un trabajo agradable delante de Dios. Se humilló haciendo que lo más digno de ella, su cabello, lo usó como un paño o como una toalla
para enjugar los pies del Señor Jesús. Después que ella lo llenaba de lágrimas, lo llenaba de perfumes, llenó su cuerpo, su cabello, hermano hermoso que tenía esa mujer, empezó a limpiar los pies del Maestro. Y así nosotros aquí en la casa de Dios limpiamos los pies del Señor, alabamos al Señor y lo exaltamos con todo nuestro corazón. Gloria al Señor Jesús. Entonces, esta mujer ofreció un servicio con mucho amor y humildad. Y nosotros debemos de reconocer en todo tiempo quién es. Sí, era la honra y la gloria de esa mujer en su cabello, pero el Señor nos enseña algo más importante. Allá en Apocalipsis 4:11 dice la palabra de Dios que Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque Él es el Todopoderoso, hermanos. Lo más hermoso que usted pueda tener, póngalo en las manos del Señor. No debe de haber una vanidad en nosotros. Oh, mira esto para que me vean los hombres. No, esto es para que me vea el Señor. Si algo bueno tengo en mi vida es porque Él lo ha hecho y lo voy a ofrecer a Él. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor. Otro punto importante, que esta mujer, hermanos, en ese hogar de Simón el leproso, es que ella se anticipó, hermanos. Muchas veces nosotros estamos tardos ahí para escuchar, para atender la atención que el pastor muchas veces nos habla y nos dice: hermanos, necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes en diferentes aspectos o ministerios. Y hermanos, no tenemos que esperar. Muchas veces necesitamos acercarnos al Señor, tomar dirección del Señor, ponernos a cuenta, entregar todo, quebrantarnos y decirle: pastor, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a servir al Señor. Yo quisiera participar en un estudio bíblico, en el evangelismo. No sé, hermano, en algo me puede ocupar, pues aquí están mis manos. Yo quiero servir al Señor. ¿Cuántos quieren servir al Señor esta mañana, hermanos? Gloria al Señor. Entonces debemos de anticiparnos nosotros y no esperar que vengan y nos inviten. Oye, ¿sabe qué? Mire, queremos invitarlos. Si lo invitan, gloria a Dios. Pero si no lo invitan, hermanos, usted puede pedir dirección al Señor. No se vaya a meter solamente para ir a hacer lo que usted quiere, sino usted va a pedir dirección al Señor. Dios quiere gente dispuesta, gente conectada como María estaba conectada con el Señor, mientras todos estaban esperando ahí con un olor que olía mal, porque todos sabían que querían matar al Señor Jesús. Ya estaba en vísperas, eran días, hermanos, 2 o 6 días faltaba para que el Señor llegara a ser crucificado, llegara a ser muerto por aquellos hombres que querían apresarlo. Ya ese olor se corría por todos lugares. Ya el Señor había escuchado que lo querían pescar, por eso Él no salía en ciertos tiempos, porque Él esperaba un momento específico. Pero esta mujer, hermanos, tomó ventaja, tomó esa conexión del Señor, y nosotros no debemos de esperar para anticipar y servir en la obra de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, se necesitan manos dispuestas para servir al Señor. No importa la edad que usted tenga, no importa el tiempo que usted tenga aquí en la casa de Dios. Hoy es un buen día, hermanos, para ponernos en las manos del Señor Jesús. Denle una alabanza a nuestro Dios. Si nos esperamos, hermanos, quizás puede ser demasiado tarde, porque muchas veces el hombre piensa, dice, no, Dios espera, Dios es misericordioso, usamos como la misericordia de Él, como para nosotros escondernos y decir, no, ahorita no le voy a servir, mejor me voy a esperar más tiempo. Yo sé que debo hacer ciertas cosas, ciertos preparativos, tengo que dejar estas cosas, algo que está haciendo indebidamente, sí lo sabe que lo tiene que dejar. Pero hermanos, hoy más que nunca necesitamos dejar esas cosas y servirle en este tiempo, porque la venida del Señor está tan cerca, así como ese tiempo se iba a cumplir y ya no iban a tener oportunidad para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, hermanos, unas mujeres se esperaron, hermanos, para ungir, dice la palabra de Dios, el cuerpo del Maestro, y quisieron ungirlo cuando ya estaba Él en el sepulcro, pero para la sorpresa de ellas, ya el Señor había resucitado. Él ya se había levantado. Ya no pudieron ungirle, hermanos. Fue buena la intención y nosotros debemos de tener buenas intenciones, pero debemos anticiparnos como esa mujer
tomar ventaja a favor de las cosas de Dios. Porque Dios espera que de voluntarios, hermanos, nosotros podamos ofrecernos y seamos un olor fragante, como Él lo hizo por nosotros. Él se ofreció, hermanos, por cada uno de nosotros, y su palabra ha corrido por todas las generaciones. Amén. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Entonces, tome esa ventaja y anticípese, o quizás ya nunca lo va a hacer, hermano. Porque en un momento, hermano, nosotros somos como la neblina. En la mañana es y en la tarde deja de ser. Usted no sabe, en cualquier momento el enemigo le borra ese pensamiento. Quizás tiene un buen pensamiento. Hoy vino con un buen pensamiento de adorar al Señor, de servir al Señor. Y más que nunca hoy que nos habla la palabra de Dios, podamos servirle en un ministerio a nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 nos dice: porque dice la palabra de Dios que en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si hay un visitante y quizás también ha tomado de venir a la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios, eso es bueno. Es lo mejor que pudo haber hecho, no quedarse en la casa y estar aquí, pero tiene que anticiparse, hermanos, a tomar una decisión, a tomar las clases de bautismo, a tomar la enseñanza, hermanos preparados, a hablar con nuestro pastor y poder decirle: pastor, yo quiero arreglar mi vida con el Señor. Yo quiero leer al olor fragante. Quiero hacer una buena obra para el Señor en este tiempo. Y lo mejor que puede hacer es entregar por completo su vida. Tome las clases, bautícese en el nombre de Jesucristo. No espere más. No se quede, hermanos, después, otro día, como el faraón, cuando Moisés iba y lo visitaba: ¿estás listo para que ore por ti? Y le decía: mañana. Esa es la mente del mañana, mañana. Y hermanos, nosotros debemos de decir: hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable que el Señor me ha oído, y podemos acercarnos delante de Él. Punto número 6, hermanos. Podemos ver también que esta mujer, por hacer ese trabajo digno delante de Dios, recibió críticas. Usted, cuando va a emprender un trabajo, hermanos, y se dan cuenta que usted está prosperando porque tomó una decisión, hermano, se anticipó usted para tomar una decisión, tenga por seguro que va a tener críticas, hermanos. Pero esas críticas no le deben de detener, porque servir en la casa de Dios es lo más hermoso que le puede pasar a un hombre, a una mujer en su casa. ¿No es así, hermanos? Es lo mejor servir al Señor. De pronto quería agregar algo ahí. Yo trabajo en la iglesia central y le doy gracias al Señor por la oportunidad. No es fácil, hermanos. El tamaño de la iglesia, no importa el tamaño, ¿verdad? El Señor es el mismo, pero entre más gente, más atención, más necesidades. Y hermanos, no ha sido fácil. Muchas veces me han tenido que llevar ahí con el pastor y algunas quejas o otras cosas, o inventos, hermanos. No hayan cómo el enemigo maquinar cada cosa. Y dice el pastor: oye, hermano Rogelio, ven a la oficina. Mi pastor Felipe Chica dice. Yo dije: ahora ¿para qué me van a hablar? Y me dice el pastor: ya no hay ni dónde sentarte, ya te senté en aquella silla, ya te senté en la otra. Y yo soy el que mismo que las limpia, hermanos. Y pues ya le di vuelta a las sillas. Ya me llevaron ahí, todos estos años que he estado ahí. Pero hermanos, para la sorpresa, a veces me habla el pastor y me dice: mira, ¿sabes qué? Quiero que vayas a predicar allá a la iglesia. No siempre van a ser críticas. Y si, hermanos, si críticas van a ser recibir por servir al Señor, hermano, usted no se quede callado. Siga predicando la palabra del Señor. Siga adelante, hermanos, que esas críticas le van a hacer crecer. O lo tumban o lo ayudan a crecer. Porque cuando usted está en las manos de Dios, hermanos, eso va a florecer para que usted huela como olor fragante donde quiera que vaya a sembrar esa semilla de la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Entonces, mientras esta mujer recibía críticas, el olor, que el perfume estaba llenando toda la casa, hermanos, por el amor del Señor y la gratitud que María tenía hacia el Señor. Alguien empezó a criticar, y ese fue Judas el Iscariote. Aquí en Mateo no explica que es Judas, pero si usted se va a San Juan y al libro de Marcos, ahí le va a explicar que está hablando de María y que está hablando de Judas Iscariote, que este hombre empezó a hablar.
Empezó a hablar lo que él tenía en su corazón. Él tenía envidia de esta mujer, porque esta mujer tomó una decisión. Y hay hombres y mujeres que toman una decisión de repente, y como que de repente los demás dicen, oh no, este está tomando ventaja. ¿Qué está pasando aquí? Y así era Judas, hermanos. Y él empezó a criticar. Y los demás empezaron a contagiar, hermanos. Se empezaron a contagiar, sí, esto es un desperdicio. ¿Y usted cree que va a ser un desperdicio usar algo en las manos de Dios? ¿Algo para el ministerio en la casa de Dios? Nunca va a ser un desperdicio. Antes bien Dios, hermano, lo va a encaminar para que sea una bendición. No para que busque usted que su nombre sea exaltado, sino para que el reino de Dios sea expandido por todos los lugares. Nosotros debemos de aprovechar un momento especial. Debemos de anticiparnos y no quedarnos callados. Antes bien, aproveche esa oportunidad. Aproveche esa oportunidad que el Señor le está poniendo. Sí, yo sé que ahí tengo un tiempo. Yo puedo servir en la cocina. Yo puedo ayudar a las hermanas a limpiar. Quizás limpiar el templo, hermanos. Una cosa u otra, lavar las vasijas. Yo no sé qué tanto trabajo hay aquí, pero en la casa de Dios el Señor no lo va a dejar desocupado. Antes bien hay trabajo para todos. Él se las ingenia para abrir un ministerio. Él lo puede llevar a los hospitales, lo puede llevar a las cárceles, lo puede llevar al evangelismo, lo puede llevar a dar un estudio bíblico, hermanos. Y ahí se va a dar cuenta qué hermoso es predicar la palabra de Dios, ganar un alma y llevarla a los pies del Señor. Eso es un olor fragante, hermanos. Denle una alabanza al Señor Jesús. Yo sé que hay hermanos que le sirven. Siempre el Señor tiene un remanente. Y ese remanente que le sirve al Señor debe de causar, no como Judas, una crítica y una envidia, sino una inspiración, hermano. Como un beneficio, oh, si el Señor me puso esta hermana aquí que le sirve al Señor, yo me voy a acercar, me voy a poner sumiso ahí y realmente yo voy a aprender ahí el consejo. O un hermano dice, oh, este hermano va a dar estudios. Dice, no, pues yo voy a ir con este hermano. Yo quisiera aprender a dar un estudio bíblico, pero no sé. Pero hermanos, hay que acercarse a los hermanos que realmente están sirviéndole al Señor. Si va a ir a la cárcel, de igual manera. En la cárcel un día, hermanos, me invitaron y allá hay una hermana que se llama la hermana Alma Salazar. ¿La conoce la hermana? Tienen años sirviendo en la cárcel. Yo andaba por las calles evangelizando, entregando folletos, hablando de las almas. Y ya para el último le digo al hermano, yo andaba caminando y le digo, hermano, ¿sabe qué? Yo ya me tengo que ir porque ya va a oscurecer y no quiero que me agarre la oscuridad y poder llegar a la casa. Y hermanos, yo no tenía un vehículo todavía. Estaba caminando, entregando folletos. Y para mi sorpresa, mientras oraba por ese hermano ahí, que se había apartado del camino del Señor, orando, hermanos, y se oyó un ruido de una camioneta. Y yo no oraba, yo dije, yo no voy a abrir los ojos, yo voy a seguir por esta necesidad, orando aquí por este hermano. Y cuando acabé de orar, hermanos, era la ven de la iglesia que iba a ir al ministerio de la cárcel. Yo ni me imaginaba que iba a ir a la cárcel. Pero hermanos, estando ahí, dije, wow, mira hermano, llegó la ven de la iglesia. Yo creo que le voy a pedir un rayo al hermano para que me lleve de pasada ahí. Y hermanos, para mi sorpresa, al subirme ahí, dice, hermanos, les digo, ¿me pueden dar un rayo a la iglesia? Yo vivo en la iglesia. Y dice, sí, hermanos, pero también queremos decirle, ¿no les gustaría acompañarnos a la cárcel? Dice, claro que sí, me aceptarían. Sí, hermanos, solamente traiga la credencial de la consular mexicano. Y con ese día fui, hermanos. Solamente 2 veces una hermana me encaminó para cómo tenía que hacer el acceso y poder entrar, y cómo le hacía ella, cómo sacaba los nombres, los folletos, cómo ponía su número y todas las cosas. Y hermanos, con 2 veces pude aprender para poder ir ahora solo a cada ventanilla a predicarles el evangelio poderoso del Señor Jesús a esas almas sedientas. La primera vez que entré solo, hermano. Fue la segunda vez que la hermana me había enseñado y ya para terminar, ya eran las 8:30, ya para las 9 salirnos y irnos. Y hermanos dice, no, pues ya a las 8:30 dice, ya no suban porque lo que se esperan y todo se pasa de las 9. Entonces yo pensé, dije, bueno, pues al primero que visité la semana pasada, voy a anotar su nombre, lo voy a checar, nomás para saber. Me gustó tanto esa visita, fue la primera visita que tuve, hermano. Y entonces, hermano, anoté el nombre de esa persona. Y mientras lo anotaba, hermanos, nadie estaba atrás de mí. No había fila ni nada, yo estaba ya anotando los datos. Y de repente se acercó alguien
Y yo sin voltear sabía que había alguien. Y oí su voz que me dice, ¿ya estás listo para que entres? Me dice. Y yo quise voltear. Y dije, no, nomás estoy llenando un papelito, no voy a entrar. No, si ya está lleno, métete. Hermano, yo quise voltearle a ver el rostro y no se lo podía ver. Pero yo podía entender que era el Señor aprobándome, ya vas a entrar solo tú. Y ese día entré solo, visité a ese hermano, ya lo habían visitado, pero él estaba pidiendo al Señor, yo quisiera que me visitaran los hermanos, porque esa segunda vez le habían visitado su familia, él había pedido que su familia viniera, pero él sabía que era Dios que le había contestado, y ahí el Señor lo lleva a uno, ahora para hablarle la palabra de Dios, lo que Dios le había probado a él, de traerle a su familia que le visitara, ahora en el corazón el Señor le estaba hablando su palabra. Hermanos, no era aceptable que en un día pudieran tener 2 visitas. Está prohibido ahí. Pero el Señor abrió, hermanos, para que pudiera entrar. Y yo dice, yo no sé cómo entraste, hermanos, pero no te deben de permitir que entres el mismo día que ya me visitó mi familia. Pero habrá algo imposible para Dios, hermanos. El Señor me estaba enseñando, ya me tenía preparado, ya quiero que entres solo. Ya te enseñé con 2 días que esta hermana me había preparado, la hermana Alma Salazar. Y así hay hermanos que le sirven al Señor, hermanos, que dan estudios bíblicos, que salen a tocar puertas a las casas, hermanos. Pero esos hermanos esperan que alguien voluntario se levante también para que lo vaya a acompañar. Porque realmente, hermanos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cuántos quieren servirle al Señor, hermanos? Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermanos, si usted se ve que por servir al Señor se va a levantar una crítica, usted ni se preocupe. María, hermanos, tomó más por alto servirle al Señor que las críticas que ella pudiera recibir. Era más su gratitud, era más la fe y la fuerza que ella tenía por servir, porque cuando había algo imposible, ahí estaba el Señor. Cuando Lázaro había muerto ya de 4 días, viene Marta, dice la Escritura, y va, dice, si tú hubieras estado, nuestro hermano no hubiera muerto. Pero como con reclamo, pero María era diferente. Aquí hay hermanos que son como María, hermanas como María, que en vez de reclamarle al Señor, se postran, se hincan, se humillan delante del Señor y le dicen las mismas palabras, Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto, pero se lo dijo de otra manera, como alientándole, quebrantada y llorando. Y cuando María lloraba y viniendo todos los hombres que estaban llorando ahí, dice la Escritura en San Juan 11:35, Jesús lloró, hermano. Jesús llora, hermano, se quebranta cuando usted tiene una necesidad y viene al altar y se postra, no con reclamo viene, sino pidiéndole misericordia. El Señor le va a atender a su necesidad, y más cuando usted quiere servirle al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dele toda la gloria al Señor, hermano. Entonces no importa que se levanten, hermanos, como Sanballat y Tobías. Cuando usted va a edificar esas murallas, en los tiempos de Nehemías se levantaron 2 hombres, hombres que criticaban la obra de Dios, hombres que pueden criticar a veces, muchas veces los de afuera. Y aquí, espero que aquí no hay quien critique al pastor mirando yo el letrero, dice, bueno, qué bueno, ellos tienen una meta. Y he visto algunas iglesias que ahí va creciendo la meta y se extienden, hermanos. Porque lo que quiere el Señor es que su iglesia se extiende. Su iglesia nunca es estancada. Su iglesia va en crecimiento y así vamos creciendo nosotros. Y va a haber mucho trabajo para la gloria del Señor. Viniendo aquí, le decía a mi hermano Andrés, cuando yo vine aquí, estaban poniendo una iglesia ya grande. Y parece ser que ahí está el Señor, hermanos. No es que uno les envidie algo los que están allá afuera, pero Dios, hermanos, empieza con algo pequeño para extenderlo en grande, y puede ser una iglesia más grande. Quizás Dios le va a dar otra propiedad más grande, hermanos. Yo por la fe digo que el Señor va a dar una iglesia más grande para que le sirvamos al Señor Jesús, y eso debe estar en las mentes de personas como María. Ella miraba algo más grande que lo que ella tenía de necesidad o lo que ella tenía y atesoraba en sus manos. Miraba al Señor como lo más grande en su vida, hermanos. Gloria al Señor. Entonces las críticas no le van a desanimar, antes bien le van a alientar, porque el Señor, hermanos, así como defendió a esta mujer, María, dice que el Señor salió y le dice, dejadla, ¿por qué la molestáis? Si esta una buena obra ha hecho conmigo.
Así el Señor le va a defender a usted. Cuando usted empiece a dar los primeros pasos por hacer una buena obra para el Señor, y algunos le pueden criticar, oh, tú no hablas bien, tú lastimaste o esto, porque como niños espirituales, cuando empezamos, hermanos, cometemos errores. Y los más maduros deberíamos de ser. Hay que alientarlo, hay que seguir orando, hermano, no se desanime, siga adelante, porque ya los más ancianos han pasado por diferentes pruebas, han pasado por diferentes luchas, nos hemos equivocado en varias ocasiones, pero hermanos, sabemos que Dios es misericordioso y nos enseña a seguir adelante, porque esta iglesia, hermanos, no se va a quedar aquí. Tiene un globo terráqueo que aquí se va a quedar, pero la iglesia se va al cielo. Él tiene cosas grandes, tiene planes grandes para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y así el Señor va a defenderle a usted. No se va a quedar ahí sentada, no se va a quedar ahí como que, ay, me están lastimando, oh, hablaron de mí, oh, no, el pastor me pone atención, es más, nunca me visita cuando yo me pongo enfermo. Hermanos, el Señor siempre va a estar ahí. Él hace la diferencia. El pastor es un hombre humano igual que usted y como yo, pero es la vasija que Dios escuchó. Es la vasija por la cual el Señor habla y predica y nos da cada semana aquí para predicar la palabra de Dios. Entonces, quizás para el mundo, hermanos, todo esto que esta mujer hacía le daba más críticas. Le decía, no, es un desperdicio. Eso de que vas con los aleluyas, eso de que vas a la iglesia, es un desperdicio. ¿A cuánto le ha pasado que usted sale? Otra vez estos hermanos van a la iglesia. Hermanos, nosotros sabemos que es tan real nuestro Señor. Y nada de eso nos va a desanimar. Para el mundo es un desperdicio, pero para Dios es una buena obra. Lo dice en Marcos 14:6, dice, pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho ella. Y eso es lo que dice el Señor a cada uno de nosotros. También en Filipenses 1:28 nos enseña, y en nada intimidaos, porque los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. No de nosotros, hermanos, esto es de Dios. Esta es la oportunidad donde Dios alaba a su iglesia y le enseña, esta es una oportunidad. Toma la oportunidad, anticípate la oportunidad, no te quedes ahí, no importan las críticas, no importa que tú tengas que quebrantarte, quebrántate porque yo te voy a llenar de mi presencia. Y así, hermanos, nosotros podemos servirle. Y ya para ir concluyendo, hermanos, vemos el último punto donde el Señor nos enseña por la palabra que ese lugar, la casa se llenó de olor del perfume. Porque no quedó desapercibido, hermanos. Tenía que suceder algo. Un perfume es para dar olor. Un perfume ciertamente es para traer algo. Muchas veces algunas personas allá afuera lo usan para atraer el sexo opuesto, para llamar la atención de los demás. Pero en este caso, hermanos, esta mujer quería llamar la atención del Señor y que todos se enfocaran donde verdaderamente podía venir el buen olor, que es nuestro Señor Jesús. Por eso ella lo ungió, lo derramó en su cabeza, que es el cuerpo de Cristo. Así nosotros venimos a la casa de Dios y derramamos de nosotros, como decía el hermano, ¿cuántos han sido bendecidos por el Señor esta semana? Así nosotros, hermanos, voluntariamente damos nuestra ofrenda, damos nuestros diezmos, damos nuestra alabanza, venimos a cantar al Señor Jesús, venimos a exaltar el nombre del Señor Jesús, venimos a ver también qué se necesita. Quizás yo puedo ayudar en una banca, puedo ayudar en una cosa, puedo ayudar en la cocina, puedo traer unos platos. Hay tanto trabajo para servir al Señor, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Entonces el perfume, hermanos, que ella quebró, dice que en pocos minutos todo olía al perfume de nardo. No podía pasar por desapercibido su olor fragante, porque dice, según algunos escritores investigando este nardo, dice que es muy intenso su olor. Rápidamente se da a entender, es nardo. Si lo tiran allá en el rincón, se va a correr por todo lugar. No necesita echarle aquí, allá, allá. No, ese olor fragante, hermanos, del nardo se expande muy rápido. Y el Señor nos lo trae a la luz ahí en la Escritura, hermanos, para enseñarnos también que cuando alguien predica lleno de la unción y del poder del Espíritu Santo, va a llamar y va a cautivar la atención de todos los oyentes. Cuando usted sale a traer
aquellas almas, cuando usted sale para tocar esas puertas, le van a escuchar, dice, hay algo aquí, alguien llegó aquí, es usted que trae ese olor fragante, va a llamar la atención de los que están ahí. Usted nomás se necesita poner en las manos de Dios, salir con un puño de folletos y entregar y evangelizar, hermanos, y va a traer esa grey que necesita tanto del poder de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Hoy más que nunca hay tanta necesidad en toda la tierra, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Por la gracia de Dios en este año, hermano, el Señor nos ha dado la oportunidad en el evangelismo. Y hermanos, platicando con los hermanos un poco, le digo que el Señor no solamente los domingos vamos a evangelizar, sino que el Señor, hermanos, en una de esas veces limpiando yo los baños, porque también ahí limpio los baños en la casa de Dios, y de pronto al ponerme los guantes, sentí una inspiración del Señor en el segundo piso, ahí donde está el Instituto Bíblico, y entre los pasillos iba caminando. Yo sentía la presencia del Señor. Y hermano, como si el Señor me hizo entender, me decía, ¿sabes qué? Búscame porque yo te voy a usar. Gloria a Dios. Y hermanos, Dios está dispuesto para usarnos a nosotros. Que todo este olor fragante se pueda regar por toda la tierra. Hermanos, todavía no me llamaban para el evangelismo. Y estaba ahí. Y hermanos, ciertamente uno busca al Señor, pero empecé a buscarlo con esa más intensidad. A buscar al Señor, hermanos, a limpiar los baños de la escuela dominical, del Instituto Bíblico. Y al salir a las oficinas, ahí estaba limpiando las tazas, hermanos. Y limpiando, y empieza a sonar mi teléfono. Dije, oh, ahorita contesto porque traigo los guantes y voy a ensuciar el teléfono. Pero dije, ¿qué tal si es el pastor? ¿Qué tal si es el pastor y me habla? Y yo necesito estar al pendiente de mi pastor, porque es a quien Dios va a usar para que yo le sirva al Señor también. Amén, amén. Y hermanos, me quité los guantes y agarré el teléfono y dije, era el pastor. Sí, pastor, Dios le bendiga. Dice hermanito Rogelio, ¿puedes venir aquí a la oficina? Todavía el pastor Segura trabajaba ahí en la central. Y ahorita ya todos sabemos que está allá en NASA, ¿va? Y ahí estaba el pastor Segura, el pastor Contreras y mi pastor Felipe Chicas. Y yo dije, ¿para qué me quedarán en el camino? Uno pensando, Señor, bendíceme, Señor, usa al pastor. No sé, tantas cosas. Uno debe de pensarlo mejor. Amén. Aunque muchas veces lo llevan allá para criticarlo. Pero hermano, cada vez que me hablan, yo voy a pensarlo mejor. Si me critican, hermano, no me importa. Algo el Señor me va a enseñar a través de esa crítica. Yo voy a aprender de algo de ahí, hermanos. Y si fallé en algo y me están criticando, yo voy a reconocer. Voy a pedir perdón. Pero yo no me voy a quedar así, hermanos. Tomé esa oportunidad y entro a la oficina y me dice, siéntese, hermano Rogelio, le queremos hacer una pregunta. Sí, pastor. Mire, estuvimos pensando aquí, los pastores, dice, ¿le gustaría servir el ministerio de evangelismo este año que viene? Hermano, a mí me cayó, dije, wow, si uno lo que quiere es servir, hermanos. Antes de que me llamaran del evangelismo, aquí con el hermano y toda la familia Bustamante, juntamos un buen grupito, hermanos, para salir a evangelizar. Pero, hermanos, no salimos hacia la aventura nada más. Yo iba con mi pastor y siempre le decía, pastor, mire, ¿sabe qué? Necesitamos folletos. Y así hay hombres y mujeres arrebatadas, como ahorita en la mañana, hermano Rogelio, yo necesito folletos. Me los piden a mí, tenga, hermana. La hermana Enriqueta esta mañana me pedía, tenga, hermana, sí, porque ellos los usan. Y hermanos, nosotros nos salían, me daban paquetes grandes, pastor, vámonos a sembrar, vamos a traer almas para el Señor, hermanos, y nos acabamos los folletos bien dobladitos, oramos y vamos a sembrar, hermanos. Y ahí el pastor me dice, ¿quieres servirle al Señor? Claro que sí, pastor. ¿Yo quién soy para estorbar la obra de Dios? Esas fueron las palabras que salieron en mi corazón. Yo no iba preparado con otras cosas, pero Él va a poner en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese fue el chance y la oportunidad que yo tomé, hermanos, para servirle al Señor. Y cuando usted toma una oportunidad, hermanos, y se anticipa, hermanos, usted le pide al Señor, usted no sabe hasta dónde el Señor lo va a llevar. Quizás usted le danza aquí con todo su corazón y eso es bueno, hermanos, porque usted lo que quiere es alabar al Señor, que suba como una alabanza, un incienso agradable delante del Señor, y el Señor ahí lo está mirando. Cada cosa que usted hace, el Señor no se le pasa nada. Él toma en cuenta cada necesidad, pero también Él toma en cuenta cuando usted le sirve al Señor, hermano. Si usted está en la puerta, si usted le da un vasito de agua a alguien, hermano, todo lo está mirando el Señor. Denle una alabanza al Señor Jesús, hermano. Y ahí en el evangelismo, hermanos,
Años habían pasado, según la historia. Yo no tengo muchos años ahí, tengo aproximadamente 8 años en la iglesia central, pero algunos hermanos hablaban de que antes no solamente los domingos había evangelismo, sino que había los lunes y había como otros los jueves, hermanos, no sé exactamente los días. Y hermano, el Señor empezó a poner en el corazón que Él iba a abrir otros días, hermanos. De pronto bien, y dije, ¿será mis pensamientos? ¿Será que soy yo lo que estoy pensando esto y una emoción y yo quiero ir para que se abra más? Pero no, hermanos, el Señor confirma. Viene otra hermana, hermanos, ¿y por qué no abres los sábados? Si tú abres los sábados, yo voy, hermano. Y viene otro y me confirma, y viene otro. Oye, si abres estos días y estos. Yo dije, esto es de Dios, hermanos. Y no esperé. Hablé con mi diácono y le digo, mi hermano Saturnino, mire, esta cosa está sucediendo. Y me gustaría que usted estuviera ahí, porque este domingo les voy a hablar unas pocas palabras, pero quiero que usted esté presente. Quiero hacer una invitación. Si alguien quiere servir en otro día, y vamos a dejar que Dios dirija los días. Y hermanos, se dio que los martes y los sábados uno va al evangelismo, hermanos. Hay tanto trabajo, hermanos. Los martes, los sábados y los domingos salimos por las calles, por las casas, hermanos, y nunca venimos con las manos vacías, hermanos. Nada más esta semana antepasada fuimos a unos apartamentos entre semana, hermanos, y habiendo ahí una familia, 7 jóvenes, llenando toda la banca, hermanos, todos esos jóvenes de Guatemala con tanta necesidad, y hermanos, le sirven ahí al Señor, alaban al Señor. Todavía no conocen todo del Señor, hermanos, porque ellos vienen de la iglesia católica, lo expresan públicamente, pero yo no me meto ahí para pelear con ellos en ninguna manera. Pero ellos abrieron su corazón también para que los martes se les dé enseñanza bíblica. Aceptaron. Dios, hermanos, tiene tanta necesidad de que nosotros le sirvamos a Él, hermanos. Hay tanto pueblo que necesita del Señor. Gloria al Señor Jesús. Y hermanos, entonces el olor fragante debe despedir de nosotros. No importa que se levante. Si supiesen cuántas críticas, dice, no, hermanos, al empezar, dice, hermanos, ¿sabes qué? Eso que abriste los martes y los sábados, ¿sabes qué? Así empiezan todos los años. Algunos se me acercaron y me dijeron, ¿sabes qué? Vas a terminar muy frustrado y cansado. Vas a ver que esto nomás es una emoción. Así empiezan todos. Pero hermano, yo le doy gracias a Dios. Yo eso no lo recibí. Antes bien, hermano, en vez de discutir con el que me vino a anunciar eso, yo me senté ahí en la planta del Señor. Le dije, Señor, si tú me llamaste para servir y este ministerio es tuyo, Señor, fructifícalo, Señor. Purifica, Señor, este ministerio. Usa a los hermanos, usa a las hermanas. Y todo el año, hermanos, los hermanos le han servido al Señor. Ni un martes han dejado de ir, ni un sábado, ni un domingo. Las venes se llenan, hermanos. Los hermanos salen con gozo y con alegría a servir, a anunciar la palabra de Dios. Usted quiere servirle al Señor, hermano, debe de tener una actitud, un anticipo, quebrántese ante el Señor, denle la gloria a Él, para que Él haga uso de los dones espirituales en su vida. Y ya para terminar, hermanos, la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:18 que las ofrendas en la iglesia son un olor fragante. Voy a ir a vuelo de pájaro aquí, hermanos. Dice que son olor fragante, pero también en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, nos enseña que nosotros debemos de andar en amor por la obra de Dios y que eso también es olor fragante. Cuando usted anda en amor entre los hermanos, que dice, hermano, yo vengo contento porque aquí me habla el Señor. Él ha restaurado mi vida. ¿Y cómo yo puedo ser tan ingrato para no servirle a Él? Algo tengo que hacer. Yo quiero ser ese olor fragante. Yo quiero ser una buena obra para el Señor. Amén, amén. Y en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesto en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Tenemos que servir al Señor, hermanos. La gente allá afuera está esperando, hermanos, ver un cambio. Que usted, hermano, tome una actitud y tome conciencia de que esos hombres necesitan de un hombre de Dios, de una sierva de Dios.
que usted vaya, los visite, los encamine, hágase de amigo de ellos, gáneselo como amigo, después gáneselo para la iglesia, hermanos, y después gáneselo para Cristo. Muchas veces queremos ganarlo para Cristo y todavía al pescado no le quitamos ni las escamas, ni lo hemos pescado, no lo hemos persuadido. El buen pescador, hermanos, tiene paciencia, tira su anzuelo, le avienta la carnada, hermanos. Usted, hermano, no necesita que decir que es cristiano. Si usted viene a la casa de Dios, se quebranta y lo llena de la unción, cuando lo vean aquí, viene un hijo de Dios. Hasta le respetan, hermanos. El mismo enemigo tiene que quitarse el sombrero, dice, viene un hombre que tiene la unción de Dios. Viene una sierva de Dios que tiene oración. Si los gimnastas, hermanos, para el hombre natural dice, oye, qué fuerte está ese hombre, se le ven los puños. Pues el enemigo, hermanos, hablando espiritualmente, se ve cuánto espiritual es usted, cuán fuerte es en el Señor. Y hermano, usted le va a servir al Señor, se lo va a ganar como amigo. Haga de una amistad, invite a alguien, hermanos, invite a alguien a la casa de Dios. No perdamos el ánimo. Si le han criticado, hermanos, si le han insultado, usted no se detenga. Siga adelante, pelee la buena batalla de la fe. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Me gustaría hacer una invitación a este altar, hermanos. Alguien que quiere servirle al Señor, que quizás, hermanos, se siente el más indigno, dices, no, pero ¿cómo yo le voy a servir al Señor? Lo que para el hombre, hermanos, es imposible, para el Señor sí es posible.